Nos metemos ahora un poco con los temas que se están discutiendo en la campaña, ¿no? Atrás de los lemas de campaña, el mundo de los spots que empiezan a aparecer, a escucharse también en la tele y en la radio. Hay dos cuestiones con un poco más de peso, de contenido de lo que se empieza a charlar. Por un lado está el problema del descontento y cierto desinterés, ¿no? Que aparece en algunos sondeos, sondeos que también preocupan, ¿no? Y que empiezan a preocupar algunas de las principales fuerzas que se presentan en las elecciones. El oficialismo está mirando muy detenidamente esos sondeos también. Algunos son de opinión, algunas encuestas que empiezan a aparecer, pero es uno de los temas de preocupación. Y el segundo es esta duda que se abre en lo que es la pelea por el voto joven. Aparece como una cuestión también que empieza a aparecer con más peso en la campaña. Desde el oficialismo, ¿qué respuesta le encontraron hasta el momento a este problema? Donde, o sea, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la problemática que puede aparecer? Bueno, perder efectivamente un segmento que quizás en algún momento los acompañó un poco más y están mirando a ver si eso se sostiene o no. Y bueno, y ahí aparecen como respuesta una cuestión que tiene que ver con medidas más pragmáticas, si se quiere, o sea, medidas que anuncian algunas cuestiones o propuestas de gobierno, incluso algunas medidas que empiezan a implementarse ahora, pero que difícilmente puedan dar respuesta a los problemas más generales, digamos, o de fondo, con los cuales intentan dialogar, ¿no? En este terreno es que aparece, por ejemplo, el discurso de Alberto Fernández de ayer y el anuncio que hizo. ¿Qué anunció el presidente? Se refirió a este programa que se llama Argentina Programa y que es la segunda etapa de unos 60.000 subsidios y que están destinados, tienen como objetivo apuntalar los cursos de programación informática para los jóvenes y lo impulsa el propio Estado. Primero entonces hay que ver los datos, ¿no? Son 60.000 subsidios, pero como respuesta o como posible respuesta lo plantean para una situación que en la juventud aparece como realmente crítica, y acá hay que meterse en los datos que da el propio INDEC, ¿no? Según el INDEC, la desocupación en la juventud trepa al 19% en los varones y al 26% en las mujeres, cuando el promedio de desocupación a nivel nacional es más bien del 10%. Y lo otro, el segundo dato preocupante, es el de la precarización en la juventud, que alcanza más al 70% en los varones y al 74% en las mujeres el grado de precarización laboral. Entonces, primero, ver un poco también qué pasa detrás de estos números, ¿no? ¿Qué implica esta precarización del trabajo en los jóvenes? Primero, creo que hay que pensar que no se refiere solamente al problema laboral, sino que detrás de esos problemas que tienen que ver con la falta de contratación, incluso con la posibilidad de quedarte sin laburo en algún momento, bueno, hay otras cuestiones de precarización que tienen que ver más con la precarización de la vida, ¿no? Incluso la incapacidad de proyectar hacia adelante, la incapacidad de programar, la incapacidad, incluso, bueno, ni hablar con bajos salarios o con empleos inestables, y si tu familia no te puede bancar, por ejemplo, la dificultad cada vez más abierta, más grande de encarar un estudio universitario. Bueno, son problemas que empiezan a atravesar a estas nuevas generaciones, digamos, y, por ejemplo, aparecen problemas tan concretos como la incapacidad de pagar un alquiler, ¿no? Hasta me parece que en la juventud se hace un poco un chiste con eso, aparecen algunos memes de decir, bueno, mis padres a los 30 comprando una casa, yo a los 30, bueno, intentando vivir como puedo, y eso en las generaciones nuevas, en los centennials, digamos, en los más jóvenes, es realmente un tema que aparece con mucho peso. En este marco, las patronales empiezan a jugar también su carta. Vimos lo de Toyota, por ejemplo, que salió a decir que no encontraba jóvenes calificados para hacer su trabajo, buscando quizás también presionar por elementos o por condiciones de mayor precariedad, y finalmente Toyota le sacó una tajada al gobierno después de estas declaraciones que hizo, y el gobierno se comprometió a través del Ministerio de Trabajo a beneficiarlo con contribuciones patronales, con un descuento en las contribuciones patronales del 90% en los varones y del 95% en las mujeres. Bueno, un grupo de jóvenes se movilizó en Campana
para también hacer una denuncia, un planteo a estos dichos de la empresa, del gerente de Toyota, y se movilizaron ahí haciendo algunos planteos. Uno de los diálogos que aparecía, por ejemplo, es que decían los jóvenes que los tratan de brutos e ignorantes. Un joven, ¿no?, decía que terminó el secundario hace 3 años para bancar a su familia y que busca trabajo todos los días y que no lo encuentra, entonces está viviendo a fuerza de changas. O una joven también que ahí en la movilización decía que es muy difícil que la llamen de las fábricas por ser mujer y que es muy difícil conseguir ya trabajo de por sí, pero en el caso de las fábricas ni hablar si sos mujer, ¿no? Son relatos que aparecen detrás de esta concentración, de esta movilización que hizo para darle un mensaje al empresario, al presidente de Toyota, y también para, bueno, plantear, ¿no?, una perspectiva de cuáles son las necesidades de este sector de jóvenes. Bueno, entonces ahora aprietan las encuestas. Esto es parte también de lo que fue el motor del discurso de Alberto Fernández, y ahí apretando las encuestas aparece algo así como lo que podríamos llamar el síndrome del señor Burns joven, donde buscan dialogar con la juventud y dicen algunas frases bastante desopilantes, como la que decía ayer Alberto Fernández. Lo escuchamos. Tenemos una rebeldía que es propia de la edad y que ojalá nunca muera, porque esa rebeldía ha hecho revoluciones en el mundo. Esa rebeldía de los jóvenes un día hizo una revolución con la cultura hippie y el rock, los Beatles, los Rollins, Ron Baez, Luis Alberto, Lito, en Argentina, Manal. Esos jóvenes también en otro tiempo se expresaron y terminaron con un tiempo en Francia, cuando hicieron el mayo del 68, y salieron a las calles. Y yo, que desde mi juventud hasta acá, yo tengo un gen que nunca se me apagó. La madurez no la apagó. Unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo. Yo mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva. La sigo manteniendo viva. Bueno, ¿se imaginan a un joven protagonista del Mayo francés viendo cómo el revolucionario Alberto Fernández arma una coalición electoral con el extremista Sergio Massa o con el combativo Juan Mansur, ¿no? La pregunta entonces es ¿a qué responde algo tan forzado? Y me parece que ahí hay una clave, que es que el gobierno necesita hablarle de afuera a este segmento, hablarle de afuera a la juventud y buscar desde ese punto de vista, con estos anuncios, con este discurso, intentar trabajar en ese voto joven. En su momento el kirchnerismo había desde el Estado, con mucho peso, digamos, del peso que había adquirido en el Estado, también con la fuerte caja que tenía y todo, había logrado constituir un cierto movimiento militante en la juventud, pero la realidad es que ahora, si hablar, por ejemplo, de una juventud albertista sería algo raro, ¿no? No se ve una juventud albertista militante, entonces aparecen estas cosas donde el presidente tiene que recuperar una supuesta esencia revolucionaria que él tiene para dialogar con ese espíritu de rebeldía, con el cual empiezan también a preocuparse. ¿Por qué? Porque hay otro sector que busca dialogar con eso y que son los liberales. Esto lo charlamos ayer bastante en el programa y lo venimos siguiendo. Bueno, los liberales que intentan aparecer como una cosa también donde la rebeldía supuestamente les pertenece, cuando en realidad tienen, bueno, en sus listas gente de lo más conservador, y además reivindican valores muy conservadores y muy de derecha. Lo loco también es que aparecen medio manijeados por los medios, ¿no? Entonces van construyendo esa idea de que pueden ser algo nuevo cuando en realidad sus valores son muy conservadores. ¿Dónde hay que mirar entonces para buscar algo que se escape de estas dos tendencias que aparecen, de un discurso más oficial que busca, como Alberto Fernández, impostando un discurso, dialogar con la juventud, y por otro lado los liberales? Creo que hay que mirar un poco lo que pasa en Latinoamérica, es decir, no esa onda del resentimiento que aparece en la juventud o de la falta de posibilidades, de oportunidades, no siempre se procesa como un voto o como una idea que pueda hacer
peso en estas alternativas, sino que también a veces se aparece como una idea de rebelión también en las calles, ¿no? Fue lo que pasó en Chile, fue lo que pasó en Colombia, y también en Estados Unidos hubo una fuerte juventud que salió a las calles a partir del caso de George Floyd y de Black Lives Matter. O sea, no todo lo que pasa en la juventud tiene que ver con esto que intenta, digamos, por un lado mostrar el oficialismo y por otro lado los liberales. Y ahí hay sin duda otro tipo de rebeldía. Por eso los ejemplos que puso Alberto Fernández me parece que aparecen como algo intemporales, ¿no? Habló de los hippies, de los 70, de Manal. No entró los escenarios de rebeldía donde la juventud efectivamente está siendo protagonista ahora. En estas movilizaciones que mencionábamos, lo de Chile, lo de Colombia, está claro que tampoco solo la movilización y ganar las calles no alcanza, ¿no? Que hay otras tareas también por delante y que lo que está planteado es una preparación también para esos momentos en que capaz que la juventud se cansa de la situación esta de profunda malestar y de falta de oportunidades que aparece, y también sale a plantear lo suyo con la movilización como herramienta. Pero en Argentina creo que está planteado también llegar preparados a esos momentos, por eso me quedo con esta idea que empezó a circular en los spots de la juventud del PTS, donde se plantea que el futuro que deseamos es el futuro que peleamos, ¿no? O sea, que no hay que esperar el momento, digamos, en que quizás la rebeldía explote, sino que hay que empezar a trabajarlo ahora y hay que empezar a preparar esa alternativa, y parte de eso es también lo que se está planteando en la campaña del Frente de Izquierda, ¿no? Donde, por ejemplo, el planteo de la reducción de la jornada laboral, la reducción de la jornada a 6 horas para trabajar todos con un sueldo, con un salario igual a la canasta familiar, busca también conectar esos dos sectores. Primero porque la solución para la juventud no va a venir exclusivamente, digamos, de la pelea en solitario de los sectores jóvenes, sino que se tiene que ligar también necesariamente a la pelea del conjunto de la clase trabajadora, y esa consigna también apunta a ese problema, a esa problemática, ¿no? Los dejo entonces con esta idea que para prepararse para esos momentos hay que fortalecer una salida por izquierda y también apostar a esa izquierda rebelde y anticapitalista, donde la revolución no aparece como una frase de un acto de campaña, sino que es una idea que se pelea todos los días y que se milita conscientemente y cada día, ¿no? Y también una frase del Mayo francés que quizás el presidente no recordó o no conoce, que decía que le digo que no a la revolución con corbata.